interesante que quiero hoy hablar en esta preciosa noche con usted. Amén. Y para ello vamos a ir al libro del Génesis. ¿Qué le parece? Y vamos a ir al capítulo 29 y vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura al versículo 31. No sé si me pueden ayudar ahí con la pantalla los hermanos, del versículo 31 al versículo 35 para entender de lo que yo quiero hablar y de lo que hemos estado hablando. Quiero dar una introducción como para refrescar un poquito la memoria de lo que ya hemos hablado, porque yo sé que hay algunos que pues ya se les olvida, hay algunos que ya se les olvidó lo que comieron en la mañana, pues. Entonces, pues recordar de lo que platicamos ya hace un mes como si eso, ¿verdad? Está como ya la historia, así que vamos a recordar un poquito. Capítulo 29, le pido por favor que si tiene la amabilidad de ponerse sobre sus pies. Amén. A veces se me olvida cómo se llama usted, hermano, imagínese cómo estoy yo, pues. Tengo que pensar un ratito. Tenemos todos el versículo 31 del capítulo 29. Bueno, leamos entonces la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel, dice la Biblia, que era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre como, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Que es decir que este matrimonio ya tenía serios problemas, hermano. 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre como Simeón. Amén. Versículo 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre como 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre y dejó, dice la Biblia, de dar a luz. ¿Cuántos hijos dio Lea? Aleluya. Si hubiera sido un examen, hermano Roldán, hubiera fallado. Amén. Pero damos gracias a Dios. Son 4 que tuvo Lea. Y hoy vamos a meditar en el 4.º hijo, y es Judá. Amén, hermanos. Oremos al Señor, buen Dios y Padre, Dios de gracia, de amor y de bondad. Espíritu Santo, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de poder estar reunidos en esta casa. Gracias por tus hijos, tu pueblo, Señor, que han llegado a esta casa. Gracias por los jóvenes que han participado. Señor, bendíceles, ayúdales, fortaléceles cada día a seguir hacia adelante en este camino maravilloso. Sabemos que ellos tienen luchas, tienen pruebas, tentaciones, como todos. Sabemos, Señor, que para ellos a veces es difícil este camino, pero sabemos que en este camino, Señor, está la vida, porque la vida eres tú, Señor. Ayúdales a que ellos cada día se puedan deleitar en tus caminos, se puedan sentir alegres, se puedan sentir satisfechos, se puedan sentir, Señor, que este es el camino, Señor, que ellos necesitan seguir caminando. Bendícelos, ayúdalos. Señor, te pedimos que nos hables y nos ministres en esta preciosa hora. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Hemos hablado de este tema muy interesante, y es: levanta tu altar con piedras, que ese fue el tema que dialogamos al principio, que ese es el tema principal. Pero hoy el tema que yo quiero hablar con ustedes, bajo este tema principal, yo quiero hablar bajo el tema la alabanza y adoración. Ese es el tema que yo quiero hablar con ustedes: alabanza y adoración. Amén. Así que
Esperamos que en esta noche usted pueda, en este momento, en este poco tiempo que vamos a estar aquí, usted pueda, ¿verdad?, estar al pendiente y atento y adorando al Señor, porque a eso hemos venido, hermanos. Entonces vemos que en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, que considerábamos al principio hace ya unas semanas atrás, en el versículo 31 y 32 hay un pasaje de la Biblia donde dice la Biblia que tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Es interesante pensar que en ese cuadro bíblico hay un reto, y el reto que podemos identificar fue el del profeta Elías, cuando el pueblo se había desenfrenado en la idolatría por causa y guianza del rey Acab, juntamente con su esposa Jezabel. ¿Se recuerda la historia? Que la Biblia dice que habían matado a los profetas, bueno, y habían hecho un gran relajo en el pueblo y habían motivado a la idolatría, y eso causó la ira, el enojo de este profeta. Y esta es la razón por la que nosotros podemos ver en este capítulo, en este libro, este cuadro interesante, y que la Biblia nos enseña que retó al pueblo para demostrarles quién era el Dios, si Baal o Jehová. Y aquí es donde vemos la historia que nos enseña que para poder demostrar al verdadero Dios, hablamos de Elías, él tuvo que levantar el altar que de una manera figurativamente estaba destruido. No es que el altar de piedras estaba tirado, no, sino estamos hablando espiritualmente de que la comunión con Dios se había derrumbado entre el pueblo y Dios por causa de la idolatría. Ok, marque bien esa parte interesante. Eso quiere decir que la comunión de Dios se puede destruir, romper, se puede alejar Dios de la vida del hombre. Sí, se puede alejar cuando en la vida de la persona no hay una sinceridad y no hay una comunión directa con Dios. Se pierde la comunión con Dios. Podemos llegar a perderla cuando otras cosas que no son importantes o primarias vienen a ser importantes y primarias más que Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros ponemos a Dios a un lado y damos lugar a otras cosas, eso puede provocar que Dios se aleje de nosotros. Usted dirá, ¿y Dios se aleja? Sí, se puede alejar. Incluso podemos llegar a perder la salvación en la vida. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros entendemos aquí el altar destruido, que representaba en este caso al pueblo de Israel, se había olvidado de Dios, como dice primer libro de Reyes, capítulo 18 y el versículo 30. Y por ende no tenían ya comunión con él. El profeta Elías, retador de los falsos profetas de Baal y de Acera, reconoció que el altar tenía que ser una vez más levantado, y haciéndolo así, Dios contestaría y defendería la causa de sus hijos. Ese altar de la adoración y de la comunión tenía que ser levantado. Era importantísimo para el profeta el poder llevar a cabo o hacerlo, porque para él era importante, porque tenía una grande representación en la vida del pueblo. Quiere decir que aunque el pueblo ya no tenía ese concepto, ese pensamiento, esa firmeza, ni esa responsabilidad, había un hombre que así todavía la mantenía, y ese era el profeta Elías. Es interesante pensar, porque en este caso, cuando vemos esta historia que la Biblia nos enseña, podemos ver que había como consecuencia, Jehová envió fuego que consumió el altar a la petición del profeta y a lo que pudimos nosotros entender históricamente, bíblicamente. Dios respondió sobre el altar y también debajo del altar y alrededor del altar con fuego. Eso quiere decir que lo que hizo el profeta fue lo correcto. Si Dios no hubiera contestado, la acción del profeta no hubiese sido aprobado por Dios,
no hubiera descendido fuego. Sin embargo, vemos que descendió fuego y consumió todo. Eso quiere decir que Dios aprobó lo que hizo el profeta. Eso indica de que había un serio problema hablando espiritualmente en la vida del pueblo, y Dios confirma para demostrarle al pueblo que la condición de ellos estaba mal, para poder así Dios manifestarse en la vida de ellos en lo que respecta un altar levantado para Dios. Bueno, es interesante aquí pensar nosotros esta parte. Hoy pensemos en nosotros. Pensar en nosotros no es pensar en alguien más, sino es pensar en nosotros, y es considerarnos como tal, y es entender a una conclusión y evaluarnos, llegar a un punto de ponernos sobre la pesa y decir: ¿dónde estoy? ¿En qué nivel de la balanza estoy? Hablando espiritualmente. Y entender a que llegar a un punto de decir espiritualmente ¿dónde estoy? Para poder conocernos. Porque de la manera que nos vamos a conocer es saber encontrarnos en Dios. Y aquí hay un punto interesante, porque nosotros podemos ver que en esta parte se había perdido una comunión, pero también se había perdido una adoración. Y es que ellos ya no tenían la comunión con el verdadero Dios, ni mucho menos adoraban al verdadero Dios. Entonces había un grande y serio problema. Entonces, hablarnos de Rubén, la primera piedra, que esto vino a significar para nosotros lo que vino a ser algo importante en la vida de esta pareja, como una parte de aflicción. Brincamos a Simeón y después vimos a Leví. Y es interesante porque hoy en el versículo 35, que es donde queremos enfocarnos por un momento y dialogar y poder entender este punto y cómo poder edificar nuestro altar. Y mirábamos que anteriormente, el último punto que mirábamos hace un mes, de la manera que podemos edificar nuestro altar, una de las cosas importantes, una faceta importante, un factor importante es la unión. Alguien dice amén. Qué importante es la unidad entre nosotros. Amén. Qué importante es estar en un pensamiento. No podemos tal vez tener el mismo gusto, no podemos tener la misma costumbre, pero podemos tener la misma fe, como dice la Biblia: una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces ahí sí podemos nosotros pensar igual. Entonces, al entender aquí, veamos por favor la cuarta piedra, que es bien importante en nuestro altar. ¿Y cuál es esa cuarta piedra en nuestro altar que es importante que usemos y levantemos y pongamos esta cuarta piedra en nuestro altar espiritual? Y esta es la parte importante, y es lo que para nosotros hoy viene a ser la alabanza y la adoración. Amén. Así que cuando nosotros hablamos aquí de esta parte, el nombre Judá significa alabo o alabanza. Y la Biblia dice que concibió otra vez, dice el versículo, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre como Judá. Entonces el nombre Judá significa alabo o alabanza o alabaré. Ese es el significado del nombre Judá, que después vino a ser una tribu y después vino a ser parte de lo que es uno de los príncipes del pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, que es interesante, entendamos que en medio de las pruebas y de las dificultades que hay en la vida, y como todo mundo pasamos, hay que recordar que sobre todas esas cosas, algo que debemos de aprender es alabar a Dios. Amén, hermanos. En el altar que levantamos a Dios, tenemos que poner la piedra, una piedra importante. ¿Por qué esta piedra es importante? La alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta piedra? Y queremos más adelante definir lo que es alabanza y adoración. Porque aquí la alabanza está como ligada a la adoración, pero más adelantito lo vamos
lo vamos a desunir un ratito y después lo vamos a volver a unir. Pero ¿por qué es importante la piedra de la alabanza en nuestro altar? Porque la piedra de la alabanza es la que viene a motivar y es la que viene a despertarnos, es la que viene a sacarnos del desánimo de la vida, es la que nos viene a despertar a aquella parte de la vida que muchas de las veces, que por las dificultades de la vida, que por los problemas de la vida, nos apaga la vida. Yo hago la pregunta: ¿a cuánto los problemas de la vida a nosotros nos ha apagado muchas de las veces el ánimo? El ánimo de vivir, el ánimo de seguir, el ánimo de hacer, el ánimo de trabajar, el ánimo de hablar y muchas de las veces el ánimo de adorar el nombre de Dios. Pero cuando aprendemos a alabar a Dios, cuando aprendemos a adorar a Dios, las cosas totalmente son diferentes. ¿Por qué? Porque el que sabe, me voy a adelantar un poquito, porque el que sabe adorar, el que sabe dar alabanza a Dios, no lo va a mover la circunstancia. Definitivamente nunca lo va a poder mover la circunstancia cuando ese alguien ya ha entendido lo que es alabar el nombre de Dios. Déjeme entrar entonces de lleno porque el tiempo está corriendo y no quiero tomar mucho tiempo hoy con usted. Solamente le quiero tomar 2 horas en esta noche. Dijeron unos: ¿para qué vine? ¿Para qué ponen a predicar al pastor? Hombre, mejor pongan a otro. Pero bueno, hoy se va a aguantar un ratito. Regálame unos minutos, por favor. Amén. Me voy a ir como abuelo de pájaro. Así que, ¿verdad? Esperamos que podamos gozarnos en esta noche. Amén, hermanos. Bueno, entonces hablemos aquí de corazón, que es importante esta parte de corazón. Cuando hablamos aquí, esta parte es interesante pensar de lo que para nosotros es alabanza. Hoy nosotros, voy a mencionarlo de esta manera para explicarme. No hemos traído solamente una alabanza a esta casa para Dios. Sabemos de que todos, de una manera, en el momento de la alabanza o en la participación en lo que se haga en lo que es el culto a Dios, existe la alabanza. Incluso bíblicamente en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, ellos alabaron a Dios y alababan a Dios con regocijo y lo hacían con danza y lo hacían de una manera extraordinaria. Incluso Jesús, en la costumbre de la reunión de lo que es y de lo que fue la Pascua, ellos acostumbraban a cantar. Uno de los evangelios dice que cuando ellos terminaron de comer la Pascua, dice la Biblia que cantaron un cántico y salieron al Getsemaní. Entonces Jesús también cantaba, Jesús también adoraba. Ahora, es interesante pensar que hoy nosotros no hemos venido solamente a traer un cántico. Hoy nosotros debemos de entender que hemos venido a traer más que un cántico, porque la alabanza no es un cántico. La alabanza es más que un cántico. Entender que la alabanza es algo que nosotros lo podemos expresar a través del cántico, y vamos a entender esa parte, cántico y alabanza, porque donde más se menciona la alabanza es en el cántico. Y cuando nosotros cantamos, alabamos, que esa es la parte fascinante. Y cuando nosotros alabamos, algo que debemos de entender que no es el cántico, aunque el cántico nos motiva, la música, el instrumento y el ambiente nos motiva, pero en realidad la alabanza no debe de quedarse solamente en la música, en el instrumento. Dios bendiga a tus muchachos, que Dios los usa de una manera muy especial, y a los músicos, ¿verdad?, que se ponen en la mano de Dios. Eso es fascinante, pero hay que entender que nuestra alabanza debe de ser más que un cántico. Nuestra alabanza no se debe de encerrar en un cántico, porque cuando nosotros hablamos de alabanza, hay que entender que debe de ser de adentro del corazón para afuera. Y cuando nosotros entendemos de lo que es alabanza, estamos hablando que es de corazón
a corazón. Y cuando hablamos de corazón a corazón, es que nosotros estamos expresando algo al corazón directamente, y ese es de Dios, pues. Porque aquí, con todo el respeto, nosotros no venimos a cantarle a la mujer, no venimos a cantarle al hombre, no venimos a cantarle al caballo, no venimos a cantarle a nadie, venimos a cantarle a Dios, a Él. Para Él es todo lo que nosotros hacemos, y para Él es que nosotros bendecimos. Ahora, definamos esta parte que es importante, y definamos qué es alabanza. Un poquito más adentro, vámonos para adentro. La palabra alabanza viene de la palabra griega ainos. Ainos tiene varias definiciones. Una de ellas es regocijar. Segundo, celebrar. Tercero, cantar. Cuarto, gritar, etc. Entonces, cuando vemos la definición de alabanza, tiene varias definiciones. Quiere decir que cuando nosotros alabamos a Dios, lo podemos hacer de muchas formas. Como hoy mencionaba la jovencita, de que muchos alaban a Dios de muchas maneras y de muchas formas. Lo importante es cómo nosotros lo hacemos, o con qué intención nosotros lo hacemos. Entonces, intentamos esta parte que es interesante. Ahora, miremos la definición en la palabra hebrea. En la palabra hebrea, la palabra jalar, que significa, número uno, aclamar, alabar. Y aquí de esta manera es hacer un sonido fuerte, así lo define la palabra hebrea. De esta manera podemos definir lo que es la palabra alabanza. Alabanza es algo que nosotros expresamos de una manera de, ¿cómo podemos llamarlo? Sea espontáneamente, o como también preparadamente, mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de alabanza, estamos hablando de una acción corporal. Estamos hablando de algo que nosotros expresamos físicamente. Es la parte humana. Así me voy a presentar para que usted me pueda entender. Es la parte humana lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de alabanza, no es solamente cantar, es parte de la alabanza, pero no es todo lo que es alabanza. Cuando nosotros hablamos de lo que es alabanza, uno de los términos o significados que da la palabra griega es regocijar. Eso también es alabanza. Cuando alguien se regocija, esa es la expresión de alabanza. Ahora, ¿para quién se regocija? Esa es la parte que nos debe a nosotros de llamar la atención, y es la que debemos de aprender. Por ejemplo, cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene y se regocija, pero ¿para quién o con quién usted se regocija? Entonces, cuando nosotros entendemos de que yo vengo a celebrar, la pregunta es, ¿a celebrar qué? Porque esa es la definición que nos da la palabra griega. Con lo que también podemos entender en la palabra hebrea, una de las definiciones es aclamar. Aclamar, a proclamar o aclamar ¿qué? Esa es la parte. Como la definición que da es hacer sonido fuerte, o como dice la definición griega, a dar grito. Pero no un grito, ¿verdad?, de locura, desenfrenada, como hacía, hermano, el endemoniado gadareno allá en lo que es allá donde estaba el cementerio. No, de eso no. Cuando nosotros hablamos de esa acción, es hablar de una manera, ¿cómo podemos decir? De una manera correcta, ordenadamente. Porque recuérdese que dentro de la iglesia está el Espíritu de Dios, y es la que tiene el control de la iglesia, que es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la alabanza, el término es hacer algo, y ese algo debe de tener un sentido, y ese sentido es para quién nosotros lo estamos haciendo, o para quién nosotros lo vamos a hacer. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer, por ejemplo, no es solamente cantar. Alguien puede alabar a Dios clavando un clavo. ¿Sabía usted eso dentro de la casa de Dios? Entonces, todo lo que nosotros hacemos
¿Y para quién lo hacemos? Eso es lo que lleva y concierne lo que es la palabra alabanza en el término general en su palabra. Pero ahí entra la palabra cantar también. Es decir, que cuando nosotros cantamos, estamos alabando. Estamos alabando. Porque la alabanza es la parte de júbilo, pero es la parte de exaltación. Y la parte de exaltación es donde entra a quien nosotros venimos a exaltar. Y nosotros venimos a exaltar solamente a uno, y ese es a Cristo. Entonces, si nosotros venimos a exaltar al Rey y venimos a cantarle al Rey, entonces estamos alabando al Señor. Pero también existe de la manera como nosotros lo hacemos. Hay algunos que les gusta alabarlo calladito. Yo no sé cómo pueden, porque cuando hablamos de alabanza, el término alabanza es un término que se hace de una manera espontánea, pero a la misma vez físicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de alabanza, es una expresión que sea el decir gracias, Señor, o como decir gracias, Señor, o como tal vez mencionar y decir gracias, Señor. Entonces, la alabanza no es solamente una parte o una forma de poder hacerla robóticamente, sino es una expresión de liberación, y en este caso es por lo que Dios ha hecho a la vida de nosotros. Usemos otras definiciones. Usemos otras definiciones. Número 1, la alabanza es una forma de mostrar nuestra gratitud a Dios por sus grandezas y por sus maravillas. Entonces, cuando nosotros hablamos de alabanza, que es una forma de mostrar nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para expresar ese agradecimiento a Dios? El hablarle a alguien es una expresión de agradecimiento a Dios. El testificarle a alguien es una acción de agradecimiento a Dios. Como también el decir yo quiero ir a pintar la iglesia, también es un término que podemos hoy utilizar como un agradecimiento a Dios. Y eso es una alabanza también a Dios. Oiga, es interesante esta parte, ¿verdad que sí? Fíjese que usted tiene que entender que alabar a Dios no es solamente que usted tenga un concierto en la iglesia o que lo inviten a ministrar a otro lado y usted va a decir hoy vine a alabar a Dios. No. Tenemos que quitarnos ese concepto equivocado. Usted está ahí y hoy vino en esta noche, usted vino a alabar a Dios. Usted regresa a su casa y se va alabando a Dios. Usted va adorando y alabando a Dios en su vehículo. Llega a su casa y lo sigue haciendo. Porque esto es una actitud de agradecimiento. Yo hago la pregunta en esta hora: ¿cuántos agradecidos hay en esta noche? Habemos más de uno. Entonces, número 2, la alabanza también se puede definir como una fiesta donde el corazón de Dios se goza, porque usted sabía de que Dios también se deleita juntamente con sus hijos. ¿Sabía usted que Dios también se deleita con su pueblo? ¿Sabía usted que cuando el pueblo sabe adorar, o lo que hace el pueblo, Dios lo prueba? Eso quiere decir que también la alabanza, en este caso, podemos nosotros definirla que también es una forma de fiesta. Cuando nosotros venimos a hacer fiesta, es el ejemplo cuando usted en su casa, en su familia, celebra un año más de vida, le da la bienvenida a algún familiar, o cuando le aprobaron el crédito, o cuando compró su carro nuevo del año, usted está contento. ¿Y qué es lo que hace? Le dice vamos a comer, vamos a celebrar. Y algunos, ¿verdad?, al siguiente día, como dicen los hermanos de México, le siguen dando todavía el remojo al siguiente día, ¿verdad? Por no decir, ¿verdad?, que somos bien fiesteros. Pero esa es la parte interesante, porque Dios
le gusta también deleitarse con su pueblo. Quiere decir que cuando usted se goza, Dios se goza. Cuando usted se deleita, Dios se deleita. Cuando usted hace fiesta para Él, Dios también hace fiesta con usted cuando usted hace fiesta con Dios. Entonces, esa acción es una acción de alabanza a Dios. Entendamos esta parte. La alabanza significa también festejar, celebrar. Y antiguamente la palabra alabanza se mezclaba con la danza. Y aquí hablamos de un término que los judíos, ellos celebraban siempre. Recuérdense que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿qué fue lo que hicieron? Dice la Biblia, agarraron un pandero, cantaron. ¿Y qué dice la Biblia que comenzó a hacer María? A danzar. Porque la Biblia nos enseña que la alegría, el regocijo va acompañado con la danza. En este caso, en este término bíblico, nosotros probablemente, algunos de nosotros que no acostumbramos la danza, aunque bíblicamente la vemos que se practicó antiguamente, que en el caso de lo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, que no vemos una parte que nos enseña de la danza, mas sin embargo entendemos que donde está el Espíritu de Dios, la Biblia dice que hay que libertad. Entonces nosotros podemos celebrar a Dios con regocijo, podemos celebrar a Dios con alegría, podemos levantar las manos, claro que sí, podemos también mover nuestro cuerpo porque es una acción de agradecimiento a Dios. Hay algunos que tal vez les gusta brincar, qué bueno que usted pueda expresar su agradecimiento, porque no podemos tampoco, ¿verdad?, estar ahí todos tiesos, hermano, como si ya la riuma nos ha pegado. No, yo pienso que la iglesia del Señor, no me quiero ir tampoco al extremo, pero la iglesia del Señor debe demostrar que tiene vida, pues, que tiene alegría, que tiene gozo y que en nosotros hay felicidad. Y si tenemos felicidad, pues demostrémosla. Demostremos la alegría del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos alegres hay en esta noche aquí? Entonces, cuando hablamos de esta parte que es interesante, la alabanza es una actitud del corazón humano que le rinde exaltación voluntariamente, escuche bien por favor, a Dios por lo que Él hace. Algo que a mí me gusta de la Biblia, y yo no sé si usted ha notado en mí, pero algo que a mí no practico o no me gusta hacer es exigir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo he aprendido bíblicamente. No sé si estoy mal. No sé si estoy mal, pero yo quiero quedarme ahí, en esa parte. Sea que esté mal, pero la Biblia a mí me lo enseña. Para mucha gente pueda estar mal, pero que la Biblia a mí me enseña que las cosas para Dios se tienen que hacer voluntariamente y no a la fuerza. Porque una de las cosas de las cuales Dios se agrada es cuando alguien hace las cosas voluntariamente. Pero la pregunta aquí es, para hacer las cosas voluntariamente tiene que haber algo que tuvo que haber sucedido en la vida pasada de la persona. Y quiere decir que lo que la persona vaya a hacer es la acción de agradecimiento. Porque nadie va a hacer algo si no ha pasado algo o le ha sucedido algo. La acción entonces no va a ser de agradecimiento. Entonces lo que hoy queremos entender es que la alabanza debe de ser voluntaria. Claro, aquí el líder de alabanza, el grupo de alabanza vienen y nos motivan. Hermanos, levanten la mano, vamos a orar, vamos, regocíjese. Y hay que motivar, porque en realidad, hermano, es una parte que nos tiene que pasar a nosotros. Como hoy yo tengo que venir y motivarlo a usted, porque yo sé que llegó de un día de trabajo bien cansado, bien pesado. Algunos ya se están durmiendo, están cerrando los ojos. Entonces tengo que hablar un poquito más fuerte. Los hermanos de la misma manera. Hermanos, vamos, párese, póngase en sus pies, vamos a casa. Hay que motivar esa parte, que es una parte importante, pero es solamente una parte para poder despertar. Porque hay gente que viene de sus trabajos
venimos de nuestros trabajos y tal vez llegamos a la casa, nos cambiamos, nos echamos un baño y venimos rápido y cuando nos sentamos en esa silla comienza a caer el cansancio. Y yo entiendo esa parte. Aunque también necesitamos aprender algo importante, y es que cuando usted tenga el tiempo en ese día de iglesia, y que tal vez usted no trabajó, descansó, salió temprano, le recomendamos, porque esa es una parte importante, que usted tome un tiempo de oración en su casa antes de venir a la iglesia. O si no, véngase temprano y venga a orar al altar, que es una parte importante que debemos de aprender. Orar siempre cuando vengamos a la casa de Dios. Cuando usted venga, no venga y se siente solamente y llegue y a ver qué está pasando. No, es un descontrol. Yo le aseguro que cuando usted entra a esta casa, no viene con un pensamiento espiritual, que es la que debemos de traer, pero no, muchas las veces la traemos. Tal vez usted puede entrar y puede hasta entrar hasta cantando, pero no viene con ese pensamiento espiritual. Su mente viene cansada, su cuerpo viene cansado y trae muchas cosas. Yo le aseguro que al pasar los 5 o 6 cantos que se cantaron, ahí es donde a veces muchos de nosotros comenzamos a despertar en la parte espiritual. Porque hay algunos aquí que hay que cantar 2 horas para poder levantarles un poquito el ánimo. Entonces no, véngase desde la casa. Y ahorita vamos a hablar de este punto importante. Véngase desde la casa. Usted tiene que tener una comunión con Dios. Usted tiene que saber alabar a Dios, no solamente en la casa de Dios, sino donde quiera que usted esté, tiene que aprender a alabar a Dios. Pero a mí me fascina algo interesante, y es la palabra voluntario. La alabanza tiene que ser voluntaria. La alabanza no tiene que ser bajo presión. Si usted va a alabar a Dios, usted sabe por qué lo va a hacer y por qué lo está haciendo. Entonces, entendamos esta parte rápidamente porque es interesante. Hablemos de razones para alabar a Dios, porque deben de haber razones. Y cuando hablamos de las razones, número 1, entendamos que Él es digno de nuestra alabanza, dice la Biblia, Hebreos 12:2. Hay que entender una parte importante. Si no hay alguna razón por la que nosotros digamos, es que yo no he recibido sanidad, yo no he recibido un buen trabajo, pero si entendemos esta parte, esta es la razón más importante, y es que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y que Él vino a morir por nosotros, y que Él vino a tomar nuestro lugar, y que Él vino a hacer el sacrificio, y que Él vino no solamente a tomar nuestro lugar, sino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces yo digo en esta noche, hay un motivo grande y suficiente para alabar el nombre de Dios. Sí, lo hay, hermanos. Sí lo hay. Sí hay un motivo suficiente. Ahora, entendamos otra de las cosas que también nos debe de motivar de alabar a Dios es por su palabra. Algo que nos debe de motivar a alabar a Dios es porque Él envió a su Hijo a salvarnos a nosotros. También hay que entender que también nuestro agradecimiento, nuestra alabanza es por gratitud de lo que Él ha hecho. Y por lo que Él ha hecho en la vida nuestra, por su grandeza, por lo que nosotros hoy podemos entender de lo que Dios sigue haciendo en la vida de nosotros. Porque la Biblia dice, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es entender que Dios nos ha visto con misericordia, nos ha visto con amor, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado familia, nos ha dado comida, nos ha dado pan, nos ha dado vestuario, nos ha dado casa, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, aparte de poder ver a Cristo en la cruz, es entender que Dios nos ha favorecido a nosotros. Entonces, hay un motivo, hay más que un motivo de poder adorar y de poder bendecir a Dios. En la clase de bautismo que yo doy, y ayer hablábamos de esto con los hermanos que se van a bautizar,
Hay una parte que yo tengo ahí escrito, y es la parte como una sección, como un punto. Y es la parte que yo les explico a ellos. Y ayer tocábamos ese punto interesante. ¿Quiénes son los que se deben de bautizar? Esa es la pregunta. Y cuando yo llego a ese punto, es donde se desarma todo el telón y el teatro, pues, de la vida de la persona. Porque en ese término que yo hago la pregunta, ¿quiénes son los que se deben de bautizar? No es el que quiere bautizarse. No es el que quiere bautizarse, sino es el creyente que se debe de bautizar. Porque todo el mundo se quiere bautizar, pero no todo el mundo es creyente. Y les enseñaba con la Biblia los que creyeron, y la Biblia dice, y se bautizaban. Creían y se bautizaban. Creían y se bautizaban. Felipe, cuando se le enseñó y se le doctrinó en el carro, que fue el etíope que doctrinó a Felipe etíope, y que le habló desde las escrituras, hablando de Moisés, hablando de los profetas y hablando de la ley hasta Cristo. Y cuando llegaron a cierta agua, dijo él: yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y dijo: y allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Creyó. Y les mencionaba al de la cruz, que estaba junto con el Señor. Le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Creyó, aunque no fue bautizado, pero creyó, que esa es la parte importante. Entonces la pregunta aquí sería hoy para nosotros: ¿quién debe de alabar a Dios? Esa pregunta es buena hoy para nosotros. ¿Quién debe de alabar a Dios? Que es una gran pregunta que usted y yo pienso que debe de tener la respuesta. Número uno, entendamos, Job 38:7 nos enseña, y el Salmo 156. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces hablamos de que toda la creación debe de alabar ¿a quién? A Dios. Los ángeles, dice la Biblia en Apocalipsis 4:6 al 11, dice la Biblia que ellos alaban a Dios día y noche. Entendamos que de esa manera Dios también se alegra con su creación. El salmista habla: y los árboles que batan sus manos y alaben a Dios. Entonces la Biblia nos enseña que hay una creación que alaba a Dios. De una manera, vamos a llamarlo una forma figurativamente, entenderlo de esa manera, porque en realidad un árbol no tiene manos para aplaudir, ¿verdad que no? Pero el salmista dice que los árboles alaben y aplaudan a Dios. Es una forma de poder expresar que la creación debe de adorar a Dios. Entonces, si la Biblia nos enseña que la creación debe de adorar a Dios, porque debe de reconocer a su creador, entonces nosotros, no como creación, vamos a ponerlo como hijos de Dios, tenemos una gran razón para poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Porque si lo hace la creación, que no tiene corazón, que no tiene sentimiento, que no tiene alma, cuánto más nosotros que tenemos alma, que tenemos cuerpo y que tenemos espíritu, no vamos a alabar el nombre de Dios. Los muertos no alaban, solamente los vivos. Si usted ya está muerto, hay razón para decir: usted no puede alabar a Dios. Pero si usted tiene vida, usted tiene razón para alabar a Dios. Porque todo lo que respira debe de alabar el nombre de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? ¿Alguien tiene vida en esta noche? ¿Alguien está respirando vida en esta noche? ¿O ya se murió? Aleluya. Porque si ya se murió, entonces cambiemos el servicio, pues hagámoslo fúnebre. Y si
si aún fuera fúnebre. Porque hay que estar triste si se fue a un lugar mejor, si murió en Cristo Jesús. Porque aún nuestros velorios deben de ser alegres. Qué ridículo eso, ¿verdad? Sí, porque el que muere en Cristo no muere eternamente, sino que duerme, y va a un lugar mejor. Porque llorar, porque estar triste, si entra a una vida nueva. Amén. Es de estar alegres, es de estar contentos, porque ganó la entrada al cielo. Alabado el nombre del Señor. Debemos de saber adorar, debemos de saber bendecir, debemos de saber darle alabanza a ese Dios verdadero. Probablemente usted hoy no vino con ganas de alabar a Dios. Probablemente. Y tal vez tenga miles de razones. Tal vez tenga miles de razones para no alabar a Dios. Y es entendible. Es entendible. Porque no todos tenemos la misma fe o el mismo nivel de fe. O tal vez no todos estamos en el mismo nivel de agradecimiento. Porque para poder saber alabar a Dios, tiene que reconocer lo que Dios ha hecho en su vida. Eso se llama agradecimiento. Eso es ser agradecido. Alguien agradecido no se queda callado. Alguien que está agradecido no se queda callado. Alguien que está agradecido no se queda callado. Alguien que está agradecido no puede quedarse con la boca cerrada. Alguien que está agradecido algo tiene que decir, algo tiene que mencionar, algo tiene que hablar, algo tiene que expresar. Alguien que está agradecido algo tiene que hacer. Aleluya. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Alguien vino a alabar a Dios en esta noche aquí, hermanos. De casualidad, alguien vino a alabar a Dios. Amén. Es que si estamos agradecidos, hermano, con el Señor, lo siento por el cansancio, lo siento por la enfermedad, lo siento por el dolor, lo siento por el problema, lo siento por la escasez, lo siento por el hambre, lo siento por el sueño, lo siento por ti, mujer, lo siento por ti, hombre, lo siento por tu hijo, pero yo vine a alabar el nombre de Dios. Yo vine a alabar ese nombre maravilloso. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. No me interesa, no me importa quién me critique. I don't care. Lo que yo vine hoy a hacer es alabar el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es bendito, ese nombre, aleluya, que es grande en el cielo y en la tierra. Alguien puede alabar ese nombre en esta noche. No me interesa lo que me puedan criticar o decir, aleluya, porque algo yo sé, es que mi alma, mi corazón está agradecida con Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive. Aleluya, 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 aleluya. Vamos, 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 abra esa boca. Vamos, abra esa boca, vamos, abra esos labios, vamos, 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 abra esos labios, abra esa boca, vamos, vamos, aleluya, sea libre en el nombre de Jesús, sea libre, sea libre, sea libre para adorar, sea libre para bendecir, sea libre, sea libre, sea libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, sea libre para adorar, sea libre para bendecir a Dios, sea libre para darle alabanza a ese Dios de gloria.